Podcast Central, el podcast de la Posta Central. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a el tercer capítulo de Podcast Central, el espacio de conversación de la Posta Central del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, que busca abordar los temas de salud, pero aquellos que son más cercanos, más cotidianos para la ciudadanía, que lo afectan de manera directa. Y yo creo que en este tercer capítulo vamos a abordar un tema que me parece que el 100% de las personas pudiésemos contestar que sí. En algún momento u otro, o lo estamos padeciendo o nos hemos visto afectados en términos de salud mental. Ese va a ser el tema de este tercer capítulo. Mi nombre es Sebastián Velázquez y a nombre de todas en el equipo de comunicaciones de la Posta Central los invitamos a escuchar, a prestar atención a este capítulo especial donde hablaremos, ya les dijimos, sobre salud mental. Pero antes de presentar a los dos invitados especiales, capísimos, él y ella, los invito a revisar los capítulos de Podcast Central en Spotify y en YouTube. Además de revisar nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Quisiera partir este capítulo de Podcast Central entregando algunas cifras precisamente respecto a lo que tiene que ver con salud mental. La encuesta Ipsos reveló un estudio respecto a esta materia en nuestro país, en Chile. El 62% de las personas considera que la salud mental es el mayor problema sanitario del país, desplazando así a lo que fue la pandemia del COVID-19. El 41% de los encuestados reconoció sentirse estresado al punto de no poder lidiar con los problemas. Sin embargo, solo un 26% acude a ver un especialista. Para hablar de todo esto, paso a presentar a los invitados de este capítulo. Ella, psicóloga, magíster en psicología clínica con postítulo en psicoterapia integrativa y un diplomado en intervención de crisis y psicología de la salud, Denise Tellieri. ¿Está bien? Bienvenida a Podcast Central, Denise. Gracias, Sebastián. Él, psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en análisis e intervención sociocultural en desastres e inspector de comandancia del Departamento de Psicología de la Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Santiago de Chile, Nicolás Ortega. Nico, bienvenido también. Gracias, Seba, y gracias al equipo de comunicaciones. Quisiera partir preguntándoles algo tan simple como ¿qué es la salud mental? Y acá, a quienes nos están escuchando, me gustaría hacer de inmediato la distinción. Nico, contigo vamos a abordar lo que tiene que ver con la salud mental desde el punto de vista de los funcionarios, en este caso del hospital. Y contigo, Denise, vamos a abordar la salud mental desde el punto de vista de los usuarios, de los pacientes. Partimos contigo entonces, Denise, preguntarte, ¿qué es la salud mental? Bueno, es un tema también súper potente respecto de hablar de salud mental, porque muchas veces cuando uno habla de ese término, da cuenta de las personas que no tienen un trastorno, ¿ya? Sin embargo, la salud mental es algo intrínseco a todas las personas. ¿Qué es? Es el bienestar biopsicosocial que todo ser humano tiene derecho a acceder. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si hay una persona que tiene algún trastorno, pero está en estos momentos siendo manejado, sí es una persona que pudiera hacer, uso de su salud mental. Entonces no podemos hablar de que es algo ajeno a nosotros mismos, tanto como funcionarios, como puede hablar Nico, o como usuarios o pacientes, sino más bien es algo que todos tenemos en estos momentos como responsabilidad de hacernos cargo de la salud mental, pero también de saber de que es algo que es visto como un derecho también para toda la población. Bueno, la Denise lo dijo súper bien, en realidad pensando en la población en general. Y ahora, desde mi perspectiva de los funcionarios, y te respondo tanto en el rol de la posta como en el rol de los bomberos. Y yo creo que el mejor ejemplo para darte esto es que, más allá de una definición de salud mental, es interesante cuestionarnos por qué comenzamos a hablar de salud mental. ¿Ya? Y para mí el ejemplo más claro y que fue un cambio en la vida de muchas personas y después para mí en lo profesional, el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. ¿Y por qué? Algo tan puntual. Porque ahí los bomberos comenzaron a hablar de salud mental en Estados Unidos. ¿Qué pasa unos años después en Chile? Afortunadamente lo comenzamos a replicar. ¿Qué pasa en la posta? Lamentablemente tuvimos que lidiar con un estallido social a 2 cuadras, ¿cierto? Una pandemia y ser el punto neurálgico del país en esta pandemia, para que comenzáramos a realmente hablar de salud mental. Y digo realmente, y lo recalco porque no es hablar de las emociones o el clásico cliché, ¿cierto?, de la salud mental como la locura, sino más bien del bienestar y, por qué no decirlo, de la existencia de todos en nuestro día a día. Nosotros lo conversábamos fuera de micrófono que
entiéndase salud mental, la salud mental no es la ausencia de enfermedad, no es estar con una sonrisa todo el día, no es estar con el mejor de los ánimos todo el día, es mucho más complejo y mucho más integral que eso. Exactamente, o sea, esto involucra también, incorpora la visión de la salud física, también el ámbito espiritual y distintos ámbitos. También lo que dice Nicolás es algo súper importante, porque anteriormente, cuando uno hablaba de salud mental, era un tema que era abordado como un tema tabú. Las personas que no tenían salud mental eran personas o que muchas veces se hablaba como locos o también personas flojas que no querían salir adelante. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa con eso? Es darse cuenta que lamentablemente todos hemos tenido en algún minuto alguna afección o tenemos algún familiar que ha sufrido alguna patología o alguna afectación a nivel de salud mental, y el hecho de estigmatizarlo es lo que no nos permite conversarlo y acceder también a un tratamiento oportuno. Entonces, el hecho de empezar a conversar respecto de esto es hacernos cargo, pero también es, como bien decíamos, establecer de que esto es un derecho. O sea, finalmente, muchas veces hablamos de la diabetes, por ejemplo. Una persona que tiene diabetes no va a salir de su diabetes por voluntad propia. ¿Ya? Tiene fármacos, está en controles, está con un seguimiento médico, pero muchas veces se cuestiona a la persona que tiene un trastorno depresivo, que esa persona no quiere salir adelante, es flojo, o en realidad esto lo está haciendo para llamar la atención. Y finalmente es una afección que también inhabilita a esa persona. Esa persona lo pasa mal, al igual que el diabético. Entonces, no podemos dejar de hablar de este tema y hacerlo también partícipe de lo que es la salud general. Nico, tomamos un poco las palabras de Denise. En definitiva, la salud mental es un músculo. Yo, por ejemplo, cuando, qué sé yo, me desgarro la pierna, yo voy donde un traumatólogo, yo voy donde un especialista, más no así está pasando con la salud mental. ¿Por qué? Sí, exacto, Seba. Yo con la Denise, cuando nos conocimos, acuñamos un poco esa metáfora del músculo que se entrena. También con la idea de acuñar una idea profunda, que es en el fondo quién cuida al que cuida. Porque, ¿qué pasa? De nuevo, volviendo a los primeros respondedores, los bomberos, los personal clínico, ¿cierto? Los carabineros, las Fuerzas Armadas, tienen el estigma y tienen la imagen, ¿cierto?, simbólica del superhéroe, del que todo lo puede. Ahora, ¿quién cuida al que cuida? Intenta responder a esa pregunta y humanizar a esa persona que está detrás del uniforme. Ya y en ese sentido, el músculo que se entrena es el trabajo que debemos hacer de por medio para generar esa cultura en salud mental. Bueno, ahí yo siempre, y esto es breve, pero les hago el ejercicio a los alumnos acá en la posta o en los bomberos cuando estamos aprendiendo de psicología de la emergencia, les digo, ¿qué EPP se ponen cuando vienen a su turno? ¿Qué es EPP? Equipo de protección personal, perdón. Bueno, y todos como me una responden. mascarilla. Claro, me responden con mucha naturalidad el casco, en el caso de los bomberos, los guantes, la mascarilla, la pechera, el escudo facial. Y después espero 2 segundos y les pregunto, bueno, ¿y qué EPP para la mente, para nuestro corazón, ¿cierto?, para nuestro bienestar interno nos ponemos cuando venimos al turno? Y después le hago la misma pregunta, oye, ¿quién viene al turno con la pata quebrada? Nadie. ¿Quién viene al turno sintiéndose mal, viviendo un duelo, ¿cierto?, habiendo tenido un ataque de pánico la noche anterior en su casa y no habiéndole dicho nada? Y ahí intentamos interpelar a las personas y que se cuestionen ese rol de primer respondedor al final. Y la protección muchas veces es no hablarlo, no tocarlo. Se no malentiende mencionarlo. respecto de eso. Muchas veces el hecho de no hablarlo es no visibilizarlo, es no problematizarlo. Yo creo que cada uno tiene su patio de atrás, podemos hablar. Cada uno tiene sus problemas, sus vivencias, sus duelos, sus conflictos interpersonales. Y a veces el hecho de conversarlo también con un otro nos puede ayudar a ampliar la mirada, pero también a saber cuándo tenemos que pedir ayuda. Lamentablemente es un tema que probablemente producto de la pandemia es que ya se ha visibilizado mucho más de que esto es un tema que es importante hacernos cargo. Ya no es algo que tiene que irse escondido debajo de la alfombra. Tanto los funcionarios como también los pacientes han sido impactados por una pandemia que era el COVID, pero sin embargo eso también trajo consecuencias en distintas aristas también de nuestra vida. Y eso es lo que ha generado el aumento de casos, por ejemplo, de intentos suicidas, aumento de situaciones de violencia, entre otras cosas. Entonces, es ahí donde tenemos que ahora inyectar todos los recursos, pero también a modo personal. ¿Ya? O sea, no estamos hablando de que la salud mental la tiene que proveer el profesional de salud mental. ¿Ya? Tenemos que nosotros, entre todos, también apoyarnos. ¿Por qué? Porque, como bien decíamos, es algo que nos toca a todos, nos impacta a todos.
Decías tú, Denise, del suicidio, es algo que vamos a estar tocando más adelante en este capítulo de Podcast Central. Nosotros como Departamento de Comunicaciones hicimos una humilde encuesta porque estamos realizando distintas actividades a propósito del mes de la salud mental acá en el hospital, pero le hicimos una pregunta a los y las funcionarias específica de manera de poder tabular las respuestas, las 2 o 3 respuestas que más se nos repitieron. ¿Qué fue lo que preguntamos? ¿Cuál es la afectación o cuál es el punto que más afecta la salud mental de las personas? Se lo preguntamos tanto a funcionarios como a personas de nuestro círculo, de nuestro alrededor, y hubo 2 que más se nos repitieron. La primera de ellas, y me gustaría que lo pudiésemos conversar, es la que tiene que ver con la ansiedad. Muchos y muchas nos dijeron que la ansiedad afecta mucho lo que es su salud mental. Yo lo conversaba ahora con el Nico y yo le decía, yo también sufro de mucha ansiedad. A mí la ansiedad es una consecuencia del estrés, pero a mí se me manifiesta con una especie de euforia, con una especie de intranquilidad, incluso yo diría que de repente con arritmia. O sea, a mí se me acelera el corazón cuando yo siento que estoy ansioso. ¿De qué forma? ¿Qué le podemos decir tanto a los funcionarios como a los pacientes con respecto a este punto que tiene que ver con la ansiedad? Partimos contigo, Nico. Bueno, yo creo que lo primero, y me siento súper identificado cuando tú te pones de ejemplo en torno a este tema, porque es algo que yo como psicólogo en la posta y en los otros rubros que he trabajado trato de replicar. O sea, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos cuando ponemos el título ansiedad es preguntarnos ¿cómo no? ¿Cómo no tener ansiedad en el mundo de hoy? Y yo creo que eso es lo que cae en el fondo bien de perogrullo, pero es realmente después de todo lo que nos ha pasado, ¿cierto? Y yo siempre se lo digo a la gente, o sea, esto es algo del orden planetario. No es que Santiago Centro está ansiógeno, no es que Chile está pasando por un mal momento, o sea, hay una cuasi guerra nuclear, ¿cierto? Hay problemas climáticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo no estar ansioso? Ahora, yo creo que lo primero ahí, y eso te lo va a decir mucha literatura en torno a la psicología de la emergencia, es psicoeducar. ¿Ya? Y psicoeducar va muy de la mano con lo que decía la Denise y el músculo que se entrena. Y psicoeducar es también enseñar a las personas que vamos a sentir esas reacciones, que son naturales, que no quiere decir que estén bien o mal, no es ponerle un juicio valórico, sino que ocurren y que estas reacciones van a menguar naturalmente en el tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo nosotros nos debiésemos preocupar? Y en esto es lo que yo pongo mucho énfasis. ¿Cuándo, después de un mes, de una semana, ¿cierto?, no logro sobrellevar el malestar? Debo pedir ayuda. ¿Y por qué enseñamos esto? Uno, para empoderar a la persona y darse cuenta que tiene recursos personales hasta cierto punto. Ya que todos también en algún momento tenemos el derecho a pedir ayuda y eso es lo que también intentamos inculcar acá en la cultura hospitalaria. Acude a la UCT, acude a prevención de riesgo, a la mesa de salud mental, ¿cierto? En el caso de los pacientes, acuden al equipo de Denise, pero intentar generar esa cultura de salud mental y que los recursos están ahí para cuidarnos. El consejo es, entonces, si es que vemos que pasa una cantidad de tiempo y todavía no podemos sobrellevar esto, es el momento de comenzar a pedir ayuda, de comenzar a exteriorizarlo. Exacto, y siempre teniendo en consideración qué tan inhabilitante es lo que me está sucediendo. Y de nuevo, podemos tener un caso muy y no es por decir simple o más complejo, pero casos del orden, tengo pesadillas producto de una experiencia potencialmente traumática, o gente que nos va a decir en el otro espectro, ¿cierto? Simplemente no puedo ir a trabajar, no puedo salir de mi pieza, no puedo tomar el transporte público, llego al trabajo y me dan ganas de salir corriendo y me devuelvo. Eso ya es más limitante y eso va a requerir una ayuda muchísimo más aguda. O sea, de hecho comparto mucho las opiniones del ámbito de psicología de emergencia, porque tenemos la misma visión, que en realidad un poco la ansiedad también es una reacción que tiene el ser humano frente a estímulos que pueden ser tanto amenazantes, pero también movilizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que no toda ansiedad es mala, es una reacción natural del ser humano. Y que, retomando un poco las palabras del Nico, es cuando esa ansiedad te está generando un sufrimiento o un dolor que te imposibilita seguir tu vida, ahí es importante pedir ayuda. ¿Ya? Por ejemplo, yo, si es que tengo que hacer un podcast, probablemente previamente me pongo ansiosa, ¿ya? Para poder responder también a las inquietudes que tiene el periodista al entrevistarme. Asumo que hablas de otro podcast. Sí, otro podcast. Pero eso se expresa, eso es una respuesta que es natural, ¿ya? Lo que nos moviliza, nos hace movernos para poder, por ejemplo, estudiar o tener instancias de conversación y poder responder de manera efectiva también a esos estímulos del ambiente. Pero cuando es que se genera alguna situación más compleja, es cuando ya estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como el estrés
cuando hablamos coloquialmente, o en términos más médicos, el distrés, que es lo que te genera un desgaste, que finalmente lo que ocurre es que empiezas a tener un agotamiento físico, has tenido pesadillas ante situaciones que las ves como amenazantes, tratas de evitarla o estás mucho más irritable, y eso sí es importante tratarla. Por ende, concuerdo un poco con lo que dice Nicolás. La ansiedad es algo natural, es una reacción normal muchas veces que tiene tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, ante situaciones ajenas. Y es ahí donde ponemos en juego nuestras experiencias, nuestros recursos para poder afrontarla. Y en la medida en que no podemos afrontarla, ahí es donde necesitamos la ayuda tanto de nuestra red de apoyo, que puede ser familias, compañeros, y también profesionales especializados en el ámbito del manejo de la salud mental. Perfecto. Les decía yo que nos salieron 2 temas, que eran los que más se repetían en esta especie de cuestionario que nosotros hicimos. Y el segundo, y esto se los voy a plantear tal cual como nos contestaron a nosotros, porque me imagino que no es el término técnico, que respecto a la pregunta de cuál era el factor que más afectaba la salud mental de las personas, nos dijeron la mala onda. Así tal cual. Se entiende como esta especie, no sé, de apatía, que no necesariamente tiene que ser dirigida hacia mí, pero que de todas formas sí me afecta. ¿De qué forma es que se puede abordar eso? Partimos contigo ahora, Denise. Es súper importante lo que estás hablando, porque al hablar de mala onda, tú le das cierta responsabilidad a la persona o cierta voluntad a ser alguien que está pasando un momento de irritabilidad, ¿ya? Entonces, ahí estamos hablando nuevamente que la salud mental es algo del cual nosotros no la tenemos porque somos flojos o somos mala onda o no queremos, recuperarnos. Entonces, probablemente cambiar el concepto de mala onda a probablemente a un estrés laboral asistencial o a un síndrome de burnout, por ejemplo, que son todos estos elementos que van confluyendo en un trabajo en donde nos relacionamos con personas. Hay que tener muy claro de que nosotros, tanto el personal de salud como también los mismos pacientes, vivimos lo que es una pandemia. Y la pandemia lo que genera es un estrés continuado. ¿Qué significa eso? Que estamos sometidos diariamente a situaciones de incertidumbre. Lo que provoca es un desgaste. Y ante ello, obviamente, reaccionamos con más irritabilidad, dormimos menos muchas veces, hemos sufrido pérdidas. Entonces, claro, muchas veces podemos entender esto, es que mi compañero de al lado fue mala onda al responderme. Pero también es apelar a, ¿por qué no preguntarle? ¿Por qué está así? ¿En qué podemos ayudarnos para poder afrontar de mejor manera esta situación? ¿Ya? A veces uno no lo hace por querer ser pesado, sino porque está pasando situaciones que es importante también conversarlas, porque probablemente no sabemos cómo pedir ayuda, porque también pensamos de que el hecho de que yo tenga una depresión me va a inhabilitar en el trabajo. Entonces también es importante un poco hacer una revisión respecto a ese concepto. Finalmente es algo que siempre digo que la piedra pesa menos mientras más manos la sostienen. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos apoyamos entre todos, obviamente, toda esta mala onda probablemente pueda ser de mejor manera gestionada, tanto a nivel de las jefaturas también como nosotros, colegas. Ir un poquito más allá del solo hecho de esta apatía que me está generando esta otra persona y verla un poquito más allá y consultarle, preguntarle. Absolutamente. Eso es hacernos cargo. ¿Nico? Hacer eco a las palabras de la Denise. O sea, yo creo que lo que sucede con la ciudadanía de alguna manera es el fiel reflejo de lo que ocurre en la comunidad hospitalaria. Ya en eso yo soy súper enfático. Después de trabajar en un hospital público, después de trabajar con bomberos, primeros respondedores, ¿cierto? Yo creo que lo más bonito desde la perspectiva humana es darse cuenta de quién es la persona detrás del uniforme, como ya lo dije anteriormente. Y eso transmitírselo a los mismos funcionarios. Ya, o sea, a nosotros nos pasa constantemente, si no a diario, que hay problemas en distintos servicios y se entiende porque el trabajo es súper álgido, pero lo que nosotros hacemos básicamente no es llegar con una varita mágica, ¿cierto? Como también el cliché del psicólogo, ¿cierto? Que tiene la solución, sino que jugamos más el rol del facilitador. ¿Ya? ¿Y el facilitador en qué? En humanizar a la persona que comparte el turno conmigo. ¿De qué manera? Y bien lo dijo de la Denise, o sea, entendiendo que la persona después se va a su casa, tiene problemas domésticos, hay problemas sociales, económicos de por medio. Ya, en el fondo acá somos seres humanos
con vías imperfectas, como todo el mundo, que venimos a dar lo mejor de nosotros acá. Acá, en la posta a mí me lo han dicho desde que llegué, pero yo encuentro que es una frase muy, muy simple, pero muy cierta, que acordémonos en todo momento que de todo este engranaje, ¿cierto?, que se mueve, todo decanta en el paciente. Todo. Desde la persona que hace aseo en los pisos, desde la persona que cambia las bolsas, ¿cierto?, para el tema de higienización, todo decanta en el paciente. Entonces, lo mismo le intentamos transmitir a la gente. Es normal que vayamos a tener problemas. Trabajamos en la posta central. ¿No? Estas no son las oficinas de Google, para poner así como un paralelo. ¿Ya? Es un lugar estresante. ¿Ya? Acá pasa de todo. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué está en nuestro poder para cambiar? Y nosotros básicamente trabajamos ese foco. Nico, ¿te parece si damos cuenta de los canales propios que tiene el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública respecto a la salud mental para los funcionarios? Sí, 100%. En ese caso, mira, creo que es súper importante. Siempre se nos pueden escapar personas, actores, pero que los funcionarios y las funcionarias sepan que hay varios recursos, partiendo por la UST, que es el recurso quizá más establecido, con más número de profesionales que pueden ayudar a nuestros funcionarios. Ahí van a encontrar todo tipo de asistencia en términos de salud mental. Hay nutricionistas, tenemos también enfermeras, cierto, asistencia dental, ¿no? Tenemos hartos profesionales que están dispuestos a ayudar. Funciona como policlínico, yo pido mi hora y soy atendido, sí, ya de la mejor manera. Y también tenemos subunidades como la mía, ¿cierto? La Mesa de Salud Mental, donde distintas psicólogas y psicólogos nos movemos en pos de la salud mental de nuestros funcionarios, ya en piso, en los distintos servicios, haciendo primer auxilio psicológico, haciendo intervención en crisis, trabajos grupales. Y también tenemos unidades más estructurales, ¿cierto? Como el área de prevención de riesgo, que, aprovecho de decir, la gente lo tiene muy asociado al riesgo inminente del fuego o el temblor, pero que también resguarda y cuida la salud mental de nuestros funcionarios, todo lo que puede ser una enfermedad profesional, un accidente del trabajo, y todo eso se mueve en pos de la seguridad. Chiquillos, por último, y en honor al tiempo, me gustaría pasar y abordar un tema que, de acuerdo con el Ministerio de Salud, está entre las dos principales causas de muerte, tanto de adolescentes como de jóvenes. Es decir, estamos hablando de personas entre los 15 y los 29 años de edad. Estamos hablando del suicidio. Yo les daba a conocer esta encuesta Ipsos que revelaba, por ejemplo, que el 10% de los encuestados reconoció haber pensado en suicidarse o en autolesionarse. Es un tema complejo, ustedes lo saben muy bien. Yo, de lo poco que he podido leer, es un tema sin duda que multifactorial. ¿De qué manera es que se puede abordar? ¿Cómo podemos hablar de este tema del suicidio? Partimos contigo, Aranis. De hecho, retomo un poco tus palabras, el cómo podemos hablar respecto de esto. Yo creo que primero hablarlo ya es algo importante. Como representante un poco de la unidad de psicotrauma, nosotros desde el 2017 tenemos instalado lo que es el programa de vigilancia de ingresos por intento de suicidio en nuestro hospital. Y hemos dado cuenta de un aumento exponencial en estos 2 últimos periodos de años respecto de ingresos por intento de suicidio. Muchos, como bien dices tú, es de la población infanto-juvenil. Ahora, lamentablemente todavía siguen estos mitos de abordaje en relación a lo que es el intento suicida. Por ejemplo, que el paciente que ingresa por intento de suicidio es porque quiere llamar la atención. Y si empezamos a abordar desde esa manera a los pacientes, probablemente estamos cayendo en lo que uno habla de una revictimización. Esa persona lo está pasando mal y probablemente nosotros también tenemos familiares o alguna vez hemos también tenido ideas en relación a la muerte y entonces no podemos tampoco no hacernos cargo. Entonces, probablemente el ámbito de la prevención, el conversar de una manera respetuosa, sin enjuiciar, sin criticar, es la parte más potente que podemos hacer nosotros como comunidad. Muchas veces hemos trabajado también con los equipos médicos y los equipos de gestión del cuidado con el fin de que pudiéramos abordar de una mejor manera los ingresos de casos en nuestra institución, donde hay una mayor sensibilización respecto del tema. ¿Por qué? Porque
en algún minuto nos ha tocado a nosotros vivir una experiencia similar. Entonces, el saber cuáles son los canales de ayuda, como bien decíamos, buscar formas de poder conversar de una manera que sea un poquito más abierta, a fin de que esa persona que, por ejemplo, está pasando un mal momento pueda sentirse acompañada y acogida, creo que ya son los pilares fundamentales para poder ir trabajando. Además, obviamente, de acudir a los sistemas especializados de atención cuando existe una persistencia en la ideación suicida, cuando existen intentos, porque bien sabemos de que esto muchas veces se nos escapa de las manos como profesionales y necesitamos el apoyo de toda la comunidad hospitalaria. Nico, yo he asistido a cursos que tú has impartido acá en la Posta Central y tú, por ejemplo, dabas cuenta de que una persona que tiene estos pensamientos sí entrega señales, y ese es un llamado de atención, ya que recojo lo que tú decías, Denise, para el entorno, no solamente la familia, sino que también los compañeros de trabajo. Sí, exactamente. Y respondiendo a tu pregunta anterior, Seba, yo creo que ¿qué hacemos con este gran problema? Que de nuevo es del orden mundial, no es un problema chileno. Hablarlo. La Denise bien lo dijo, hablarlo. ¿Y cuál es nuestra perspectiva como profesionales dentro de la institución? Siempre con Denise lo hemos dicho. O sea, nosotros no formamos psicólogos, no formamos psiquiatras, no formamos brigadas. No. Nosotros formamos facilitadores en salud mental en emergencia. Así de simple. O sea, es gente que maneje los conceptos básicos, que entrene el ojo clínico para, como bien lo dijiste tú, identificar una persona que pueda estar pasando por un momento crítico y pedir ayuda cuando sea necesario. Ya, lo otro, con Denise hemos hecho un trabajo, yo creo que bien exhaustivo en quitar este tabú, ¿cierto? Esta connotación negativa en torno al fenómeno del suicidio, enseñar a hablar con respeto acerca del suicidio y no desde la mofa o la caricatura que existe ante el problema. Y por otro lado, ¿cierto? También aprendiendo que hay que hablarlo de ciertas maneras para no generar daño. Y eso tiene que ver mucho con los medios de comunicación, ¿cierto? Nosotros somos súper críticos cuando salen noticias, salen reportajes, porque en distintos casos se ha hecho mal uso de este fenómeno y yo creo que eso es lo más contradictorio y lo que más problemas genera. Importante lo que decían ustedes, existen líneas de ayuda para todas y todos, para funcionarios, no funcionarios. Nosotros vamos a dar cuenta solamente de algunas de ellas. Salud Responde, 600-360-7777, es una línea gratuita del Ministerio de Salud. Está hospitaldigital.gov.cl, que de hecho tiene una casilla específica para salud mental, es todo online. Está la línea libre 1515, que es el canal de apoyo dirigido específicamente para entregar orientación psicológica a niños, niñas y adolescentes, y además está el 1455, que es el fono de orientación para mujeres que sufren algún tipo de violencia. Con esto empezamos a despedirnos de este tercer capítulo de Podcast Central, el podcast de la Posta Central. Nico, Denise, los invitamos, así como también a todos y todas ustedes, a revisar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Hospital de Urgencia, en Instagram como Posta-Central, en Twitter como WAP-Posta y en TikTok como Posta Central. En Spotify nos pueden encontrar como Podcast Central, donde puedes escuchar este tercer episodio y los dos anteriores respecto a viruela del mono y la donación de órganos y tejidos humanos. Nico, Denise, muchísimas gracias. Gracias, Seba. Gracias, Seba, por invitarnos también a hablar de un tema tan importante como es la salud mental, que es parte de todos y de todas. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias a quienes están del otro lado y nosotros, por supuesto, nos reencontramos pronto. Podcast Central, el podcast de la Posta Central.